Bueno, niños, ¿habéis visto este momento en las noticias? Si os habéis dado cuenta, muchas de ellas tratan sobre la guerra en Siria, sobre los conflictos que hay, cómo se inició, las circunstancias que tienen ahora mismo los campos de refugiados, cómo están viviendo eso la población siria, los niños sirios. Para que os podáis meter un poco más en el papel de esos niños sirios y tanto como ellos de toda su sociedad, os voy a poner un vídeo para que se os cree un poco la idea y después vamos a debatir sobre ello, ¿vale? Siria está aquí, a 8 horas de avión de España. Es la mitad de grande y su población se concentra aquí. ¿Por qué? Porque toda esta zona es un enorme desierto, pero un desierto muy importante. Tiene 1/3 de las reservas de petróleo del mundo y también de gas natural. Según algunos, el nuevo petróleo. Para sacarlo de aquí y llevarlo a Europa, hay que rodear toda esta península y salir por el canal de Suez. Como te puedes imaginar, aquí te cobran. Pero hay otra manera más fácil, la línea recta. El que controle estas tuberías las puede abrir y cerrar, como un grifo. Si no pagas, no hay petróleo, ni gas. Esta región es increíble. La civilización en el planeta empieza en 3 sitios y este es uno de ellos. Mesopotamia, aquí. Sumer, que te sonará menos, pero es donde empieza todo, aquí también. ¿Recuerdas la Torre de Babel de la Biblia? La hicieron estos tíos. Egipto, aquí. Siempre ha sido un punto de contacto entre Oriente y Occidente, dando a Asia salida al Mediterráneo. Quizá por eso aquí nacen las principales religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. El islam es el último que llega y de hecho acoge a las 2 anteriores. Adán, Noé, Moisés, Jesucristo son considerados profetas islámicos. Bueno, al grano. Como la zona es brutal, todos han querido controlarla y siempre ha estado dentro de algún imperio. Los persas, los griegos, los romanos. El imperio romano termina partiéndose en 2 y finalmente solo sobrevive esto. Ahora es cuando la última religión monoteísta, el islam, construye su propio imperio. ¿Te acuerdas de las cruzadas? Bueno, pues son los europeos cristianos intentando recuperar esta zona de la que estamos hablando. Los últimos en llegar son los turcos, que ojo, no vienen de Turquía, sino de muy lejos en Asia, junto con Gengis Khan. Lo conquistan todo y fundan el Imperio Otomano. El Imperio Otomano se queda ahí hasta la Primera Guerra Mundial. 600 años. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, aparecen pequeños países donde antes estaba el Imperio Otomano. Y por primera vez vemos a Siria en un mapa. Hasta ahora la habíamos dibujado para no perdernos. ¿Y quién se inventa estos países? Bueno, lo que te voy a contar es alto secreto. O lo era en 1916. Este súper secreto se llama Acuerdo de Sykes-Picot. Los franceses y los ingleses no podían derrotar solos al Imperio Otomano. Solo podían si les apoyaba la gente que vivía dentro. En su mayoría árabes. ¿Cómo se los ganaron? Pues les prometieron la Gran Arabia, un país solo para ellos. El único problema es que era un timo. Antes de seguir, recuerda una cosa. Los árabes son un pueblo, pero no una religión. O sea, un árabe puede ser musulmán, puede ser cristiano, y antes del Islam parece que hubo tribus árabes con tradiciones judías. Bueno, pues a los árabes no les dieron ese único país que les habían prometido. En su lugar, franceses y británicos crearon muchos países pequeños. Estos países, obviamente, no eran países de verdad, sino zonas bajo su control, con gobernantes puestos por ellos. Durante este tiempo hacen lo que quieren con la zona. Recuerde que hay petróleo. Siria, aunque no tiene grandes reservas, tiene fácil salida al mar. Y Francia, que es la que se ha quedado con Siria, se lo da a compañías extranjeras. Después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos se van. En el caso de Siria, son echados a patadas. Pero antes de irse, crean otro estado, Israel. No es el momento de hablar de ello, pero es un estado muy polémico que sus vecinos no reconocen. La prueba es que nada más irse los británicos, todos estos estados lo atacan. La zona, a partir de ahora, va a ser una bomba de relojería. Y mientras, ¿qué pasa en Siria? Bueno, pues no es muy estable. Tiene golpes de estado constantes. En esa época, aparece en Siria una ideología que se hace con el control y se expande por el mundo árabe, el Ba'ath. Esta ideología mezcla el antiguo sueño de una sola nación árabe con ideas socialistas. Y algo muy importante, es laica, o sea que no es religiosa. Siria se llega a unir con Egipto, un país con el que no tiene frontera. Pero no es algo raro, muchos de estos países intentan hacerlo también. Como recordarás, a esta gente se le había prometido un solo país y las ganas las seguían teniendo. Pero la unión falla. En este tiempo, Egipto les convence para nacionalizar el petróleo. En Siria, Al-Assad, el padre del Assad de ahora, se convierte en jefe del estado Ba'ath. En Irak, también Ba'ath, comienza a ganar fuerza Saddam Hussein.
Las diferencias entre ambos países dividen a los partidos Ba'ath de otros países en pro-Siria o pro-Irak. Ahora ocurre la Guerra Fría. El mundo se divide en dos: o eres de Estados Unidos o de la Unión Soviética. Son años muy movidos en los que se pegan constantemente con Israel, invaden su vecino Líbano y comienza una oposición islamista al régimen Ba'ath de Assad, los hermanos musulmanes. Vale, volvamos atrás un momento. Recuerdas que la mayoría de árabes eran musulmanes, ¿verdad? Bueno, pues dentro de los musulmanes hay dos ramas fundamentales: suníes, la mayoría, y chiíes. En el caso de Siria, a pesar de ser un estado laico, los gobernantes como Assad y los jefes militares eran chiíes, los cuales representan menos del 13%. En cambio, casi el 70% de la población es suní. Un dato curioso es que los cristianos son casi el 10%. Que los chiíes controlen el gobierno y ejército mosquea a la población suní, y ese sentimiento es aprovechado por los hermanos musulmanes, islamistas radicales suníes. Estos toman las armas en la ciudad de Hama, en contra del gobierno, y Assad acaba con la revuelta a costa de matar miles de civiles y encarcelar a mucha gente. En el año 2000, Assad padre muere, y le sucede Assad hijo. Ante las presiones, libera a muchos presos, trae internet y esperanzas de cambio. Hay un periodo de gran debate político y aparece la oposición. También vuelven los hermanos musulmanes. Los siguientes años son difíciles. Arrestan a la oposición. Y Bush incluye Siria en el eje del mal, y esto la aísla. Está mal visto negociar con Siria. Los kurdos, un pueblo que vive repartido por varios países de la zona, comienzan a protestar también. Hay represión y muertos. En 2011, te sonará esto, ocurre la Primavera Árabe. ¿Qué es esto? Bueno, es una protesta que se va propagando por todos los países árabes pidiendo más democracia. Como ves, el mundo árabe, a pesar de estar dividido en países, tiene tendencias generales. Cuando llega a Siria, Assad hijo termina usando el ejército y en los enfrentamientos mueren unas 1000 personas. Los enfrentamientos irán escalando hasta que se conviertan en guerra civil. No hay un momento exacto de inicio. Lo importante es que hoy en día hay numerosas facciones en juego. Vamos a verlas. Pero primero piensa en que todo está dividido entre chiíes, la minoría, y suníes, la mayoría. Chiíes, y además laicos, o sea, no religiosos, son el gobierno de Al-Assad. Controla todo esto, que si recuerdas son básicamente las zonas chiíes del país, y está enfrentado al resto. También mayoritariamente laico, pero suní, es el Ejército Libre de Siria, o FSA en inglés, junto con el Frente Islámico, que es religioso, y otros 70 y pico grupos más, forma una coalición que la prensa llama simplemente la oposición. También suníes e islamistas, pero radicales, son Al-Nusra, llamados Al-Qaeda en Siria porque son básicamente eso, Al-Qaeda en Siria. Otros islamistas radicales son el ISIS o Estado Islámico. Salen de Al-Qaeda en Irak, controlan la mayor parte de Siria e Irak y se han hecho famosos por sus atrocidades. Su objetivo teórico impacta a muchos. Es un Estado Islámico a lo largo de Asia, África y Levante. Aunque a ti ya te suena, ¿verdad? En naranja tenemos al pueblo kurdo, que recordarás porque el presidente Al-Assad lo reprimió, al igual que gobiernos de países próximos también lo hacen. Ahora controlan militarmente esta zona. Antes de terminar, repasemos los apoyos internacionales a fecha de octubre de 2015. Las fuerzas de Al-Assad son apoyadas por Rusia, que ya tenía base militar en el país antes del conflicto, Irán y China. Todos son países de lo que Europa llama Oriente. En contra de Assad, apoyando a la llamada oposición, luchan Estados Unidos, Turquía, Francia, Gran Bretaña y Arabia Saudí. اللي عم يصير فينا هذا تاريخ بينكتب. فعم يتوثق التاريخ بالفيديو، كانوا يوثقوا التاريخ على الورق، صح؟ هلا خلينا نوثق تاريخنا. بكره اذا الله كتب لنا عمر يعني، وبكره انتم كبرتوا وبتحكوا لاولاد اولادكم تقولوا لهم والله هيك كان يصير معنا وكنا نكون بالمدرسه والى اخره.
is a house built out of stone, wooden floors, walls and window sills, tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel alone. This is a place where I feel at home. Built a home for you, for me, until you disappeared from me, from you. It's time to live and time to die. Out in the garden where we planted the seeds, there is a tree as old as me. Branches were sown by the color of green. The ground had a rose and past its knees. By the cracks of his skin I climbed to the top. I climbed the tree to see the world. When the gust came around to blow me down, held on as tightly as you held on to me, held on as tightly as you held on to me.
Refugiados sirios siguen llegando en masa a la isla griega de Lesbos desde Turquía. Solo en 6 días de agosto han desembarcado en esta isla 10.000 sirios que huyen de la guerra. Familias enteras con niños pequeños se muestran felices por un momento. Han sobrevivido. No hay trabajo ni vida, solo guerra. Necesitamos tener una vida. Eso es lo que nos hace falta. Necesitamos vivir y no hay vida en Siria. Cada inmigrante que ha llegado a la isla ha pagado $3.000 para ir desde las ciudades turcas de Ayvali y Çanakkale a Lesbos. El viaje ha durado 2 horas y media. Les estaban esperando voluntarios para ofrecerles agua y comida. Quedan en la playa chalecos y بس الأيام كانت دارية كانت كثير حلوة هنا هي حلوة الأيام بس مو دارية هذا ما أبون يسون بري ما فهمت شون ما بنتني خراتي ما جنب شون جنبي خراتي أنا كنت أول فكر بدرس قبل 5 سنين الحمد لله كنا عايشين بأمان الحمد لله رب العالمين كفي الأمان والاستئمان كل واحد عايش ببيته ومرتاح. كنت بسوريا مبسوطين وفرحانين كنا نلعب ناخذ دراسة وأنا أهلي مبسوطين. 5 years ago I was traveling a lot between the Syrian cities and I was studying civil engineering. رحلتنا بقهار بموت صغير بلاد بارد وبحر مظلم موفن جمعت كل ذكرياتي وفيها آلامي وأحلامي لا مجال للترجع الآن فوطني مدمر Restless minds go astray. We all need a place to stay. Some will hope, some will pray somewhere, someday. Different space, different ground, different words, different sound. This is what you will find somewhere. Roads won't end, traces we don't understand. Bueno chicos, después de la visualización del vídeo vamos a proceder a hacer un debate de reflexión para ver cómo habéis sentido viéndolo, lo que habéis interpretado sobre él, lo que pensáis sobre él. A ver María, ¿tú cómo te sentirías si tú hubieras sido el protagonista de este vídeo? Buenos días. Hoy en clase vamos a trabajar los grupos cooperativos. Nos vamos a dividir en 6 grupos de 4 y vamos a tratar los siguientes temas. Como ya hemos tenido de ayuda el vídeo que hemos visto en clases anteriores con la profesora Julia, pues os dejaremos material para que vosotros vayáis tratando esos temas y luego seáis vosotros los que nos lo comentéis en clase. En el día de hoy, después de haber visto el vídeo y haber realizado las actividades cooperativas, vamos a realizar un vídeo para reivindicar los derechos de la infancia, en el que cada uno de nosotros dirá los derechos de la infancia. Didn't know what time it was, the lights were low. Oh, oh. I leaned back on my radio. Oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fade. That was no DJ, that was hazy cosmic time. There's a starman
Tío, pero no. ¿Y solo somos mujeres? Venga, pues ponte, pero no, Virginia, tú ahí. Pues no me ha dicho. Es que me voy a otro país, yo no sé qué. Venga, ya. Llevo los saltías. Una, dos y tres. No solíamos terminar. Para empezar. Claro, pues es... Levantarla.